Buenos días a todo el mundo. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a ver cómo podemos optimizar costes en nuestras infraestructuras de Azure, tanto si ya somos usuarios de Azure y tenemos un coste mensual de mi infraestructura, de lo que tengo contratado en Azure, como si me estoy planteando ir a Azure y tengo esa concepción en la mayoría de las veces errónea de que Azure es caro. Vamos a ver cómo no es así. Azure tiene muchísimas ventajas, muchísimos servicios, pero una de las cosas que lo hace diferencial respecto a muchas otras nubes públicas es precisamente la facturación, la tarificación por minutos. Esto nos da muchísima flexibilidad a la hora de intentar ajustar los costes al máximo de mi infraestructura. Tenemos hoy con nosotros a Dani. Dani nos va a hacer esta presentación sobre las diferentes formas de optimizar los costes en Azure. Y después Víctor nos va a dar nos va a mostrar un caso práctico de un cliente nuestro con el que hicimos esa optimización de costes y consiguieron reducir su consumo mensual. Así que sin más, doy paso a Dani y empezamos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Darío. Pues nada, os vuelvo a dar la bienvenida a este webinar. Como bien ha explicado Darío, vamos a analizar, ¿no?, esas formas que tenemos para optimizar los costes en Azure. Y el índice que nos encontramos hoy son 3 puntitos que vamos a tratar y vamos a ir desarrollando, ¿no? Es esa optimización de los costes, ¿no? O esa comparativa a nivel de costes que tenemos, pues, en cuanto a un servidor local y a un servidor en la nube de Azure, ¿no? Luego vamos a ver ciertas prácticas, ¿no?, para optimizar aún más todavía ese ahorro que podamos conseguir con Azure, con ese apagado y encendido de las máquinas, el escalado automático. Vamos a ir analizando eso un poquito más. Y por último, pues vamos a ver también qué nos ofrece Microsoft a nivel de planes de ahorro, diferentes planes de ahorro que tiene, ¿vale? Para que nos podamos beneficiar de ellos y podamos, pues, ahorrar todavía más con nuestro servicio de Azure, ¿vale? Así que nada, empezamos con este análisis, ¿no?, de optimización de costes, con estos costes iniciales, ¿no? Hoy en día, pues, la infraestructura tecnológica que podamos llegar a tener es fundamental, ¿no?, para todas nuestras empresas. Y por supuesto, pues que elegir la mejor opción en cuanto a términos de costos y eficiencia, pues lógicamente puede llegar a ser o puede llegar a marcar la diferencia, ¿no? Por eso, pues vamos a analizar las diferentes partes, ¿no?, de los costes, los diferentes tiempos de los costes que nos van a suponer, tanto en el servidor local como en el servidor de Azure, ¿no? Cuando estamos por un servidor local, pues nos enfrentamos a una serie de inversiones iniciales que pueden llegar a ser altamente costosas, ¿no? Entre ellas, pues nos encontramos esa adquisición del hardware, ¿no?, donde tenemos que comprar los discos, monitores, placas bases y otra cantidad de periféricos, ¿no?, que nos van a hacer falta. También nos vamos a encontrar con la adquisición de licencias de software, ¿no?, como el Windows Server, que lógicamente deben adquirirse y renovarse según vaya siendo necesario. También vamos a necesitar un sistema de enfriamiento, de climatización e incluso de seguridad, ¿no? Ya que un servidor, pues, requiere de esa climatización adecuada para evitar sobrecalentamientos y evitar ciertos fallos para que los equipos, pues, no se vean afectados, ¿no? Y como decía, pues también tendremos que dedicar un espacio físico, ¿vale? Lo que va a implicar, pues, destinar a lo mejor una parte de nuestra oficina una habitación, un armario, un mueble rack especializado, pues, para este tipo de almacenamientos, ¿no? Y esto, pues, supone unos costes de instalación, ¿vale? Ya que, pues, esa configuración y ese mantenimiento, pues, van a requerir de personal cualificado con los conocimientos necesarios para poder realizar estas labores de mantenimiento y de instalación, ¿vale? Pero ahora, si nos vamos al otro lado, ¿no? Al servidor de Azure, pues aquí cambia un poquito la cosa en estos costes iniciales, ¿vale? Porque no nos encontramos como tal costes iniciales, ya que los servidores en la nube no van a requerir de esa
adquisición de hardware ni de infraestructuras físicas, ¿vale? Y también pues vamos a tener esos servicios de configuración incluidos, ¿no? Nos va a permitir desplegar nuestras aplicaciones y nuestros servicios sin preocuparnos por tener que hacer una instalación o de mantener esos equipos físicos, ¿vale? Por lo tanto, en cuanto a los costes iniciales, pues con Azure evitamos inversiones grandes al inicio y eliminamos pues esa necesidad de gestionar hardware propio y de garantizar pues una infraestructura que sea escalable y que sea eficiente, ¿no? Y así pues podemos redirigir nuestros recursos, nuestras energías a lo que realmente importa, ¿no? Que es el crecimiento, la innovación de nuestro negocio y seguir creciendo y aumentando. Pues esto sería con respecto a los costes iniciales. Luego tenemos los costes recurrentes, ¿no? Cuando gestionamos esta infraestructura tecnológica, pues debemos ser conscientes, ¿no? De que también estos costes recurrentes impactan mes a mes en nuestro presupuesto, ¿no? Con respecto al servidor local, pues mantener, lógicamente, un servidor físico en nuestras instalaciones, pues por supuesto que implica una serie de gastos fijos y entre ellos pues se incluye ese consumo de electricidad, ¿no? Necesario pues, para mantener los servicios en funcionamiento constantemente las 24 horas del día, ¿no? También ese mantenimiento del hardware, ¿no? Que va a implicar, pues, reparaciones, va a implicar sustituciones de los componentes, ¿vale? Siempre cuando se vayan con el tiempo quedando obsoletos o estropeándose. También va a suponer una actualización del software que va a realizarse periódicamente para garantizar la seguridad y, lógicamente, la compatibilidad del sistema, dado que se va actualizando recurrentemente. Y también supone de un soporte técnico, ¿no? En el que debes contar con especialistas pues, para resolver incidencias, ¿no? De maneras puntuales y esto es algo pues, fundamental para poder mantener esa continuidad del negocio. Con respecto a la seguridad física e informática, pues va a requerir, ¿no? De una inversión en cuanto a sistemas de protección contra accesos, ¿no? Como puede ser alarmas, cámaras de vigilancia, ¿no? De nuestro lugar en el que tenemos nuestro servidor e incluso también pues de dispositivos o programas de software para prevenir ciberataques o cortafuegos para resolver todo este tipo de seguridad. Y luego, pues también tener un seguro o un reemplazo de hardware para incluir pues, fallos inesperados que puedan afectar a esa operatividad del negocio, ¿no? Siempre tenemos que tener disponibilidad, ¿no? Algún dispositivo de hardware para que en caso de fallo rápidamente se pueda sustituir por otro, ¿no? Todos estos costos, pues lógicamente, se suman de una manera constante, representando así, pues lógicamente, un gasto elevado y un gasto difícil de optimizar, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, con Azure, el modelo de costo pues cambia completamente, ¿no? Ya que pagamos solamente por lo que vamos a usar, es decir, el consumo de los discos, de las bases de datos, el tamaño de las máquinas virtuales, si ponemos una VPN, si establecemos un backup, cualquiera de los recursos, ¿vale? Pues lo vamos a pagar única y exclusivamente por aquello que usamos, ¿vale? Siendo esto, pues lógicamente, una gestión mucho más eficiente y mucho más flexible del presupuesto, ¿no? Y el soporte técnico, pues en este caso es opcional, ¿no? Lo que nos da pues la libertad de elegir el nivel de asistencia que realmente vamos a necesitar, sin esos costes adicionales obligatorios, ¿no? Sin embargo, el soporte de Azure debe contratarse y tiene un coste, pero si la contratación de Azure se realiza a través de un partner oficial de Microsoft, como puede ser BeMind, pues está incluido y sin coste adicional, ¿vale? Por lo tanto, mientras que el servidor local implica esos costos fijos, ese mantenimiento continuo, pues en Azure solo vamos a pagar por lo que consumimos, ¿vale? Entonces, esto nos permite ajustar nuestros gastos, nuestras necesidades del negocio, ¿no? Según las necesidades del negocio, pues eliminando quizá todos esos costos innecesarios y optimizando nuestros recursos, ¿vale? Y con respecto a la escalabilidad, ¿no? Es uno de esos factores clave en las infraestructuras tecnológicas, ¿no? Es esa capacidad de aumentar o de reducir recursos según las necesidades del negocio, ¿no? Pues en este sentido,
cuando trabajamos con servidores físicos en nuestras instalaciones, nos enfrentamos a ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, que tenemos una escalabilidad rígida o restringida, ¿no? La capacidad de crecimiento está directamente ligada al hardware que tengamos disponible en ese momento. Si el servidor alcanza su límite, pues no es posible aumentar los recursos de una manera inmediata, ¿no? También tenemos que invertir en nuevos equipos, como comentábamos antes. Para ampliar esa capacidad, pues es necesario adquirir, comprar, ¿no? Y configurar todo este hardware, ¿no? Por lo tanto, va a suponer o va a implicar más costos adicionales y tiempo también de implementación, ¿vale? Y por supuesto, esa sustitución de equipos obsoletos, pues a medida que los servidores envejecen, pues es necesario también reemplazar o sustituir estos dispositivos de hardware, ¿no? Equipos de hardware. Y representa, lógicamente, un gasto continuo en esta infraestructura. Este modelo, pues, nos lo vamos a encontrar que nos va a dificultar la agilidad del negocio, pues, ya que cualquier movimiento o crecimiento, pues nos va a suponer un tiempo y nos va a suponer un aumento del presupuesto y del coste, ¿vale? Sin embargo, la escalabilidad en Azure es completamente diferente, ¿no? Es una escalabilidad instantánea. Podemos aumentar o podemos reducir nuestros recursos al instante, ¿vale? Sin necesidad de que tengamos que comprar o de que tengamos que instalar hardware adicional o configurarlo. Y va a ser un pago por uso. Solo pagamos por los recursos adicionales mientras los estemos utilizando. Entonces esto nos va a permitir, lógicamente, pues optimizar nuestros costos y evitar inversiones innecesarias a nuestro servicio. Por lo tanto, mientras que el servidor local nos obliga a invertir en hardware cada vez que necesitamos crecer, en Azure pues podemos escalar nuestros recursos de una manera automática, de una manera flexible y adaptándonos pues a la demanda que podamos tener en ese momento en tiempo real, ¿vale? ¿Qué ventajas adicionales nos encontramos? Pues podemos tener a la hora de elegir entre el servidor local y el servidor en Azure, pues lógicamente elegir entre uno y otro es una decisión crucial para cualquier empresa, para cualquier organización que esté buscando esa mejora de eficiencia operativa, esa mejora para garantizar la seguridad, la disponibilidad de sus sistemas, ¿no? Pues con el servidor local, una de esas principales ventajas que nos vamos a encontrar es la de tener un control total sobre el hardware y sobre los datos, ¿no? Esto significa que la empresa tiene la capacidad de gestionar y supervisar directamente todos los aspectos de su infraestructura tecnológica y que además no va a tener una dependencia de un proveedor externo, ¿vale? Lo que va a suponer o puede ser importante para ciertas empresas con ciertos requisitos en seguridad muy específicos, ¿no? Sin embargo, pues como hemos mencionado, es muy importante tener en cuenta que los servidores locales van a requerir de actualizaciones manuales y esto pues puede llegar a ser un desafío para ciertas empresas, ¿no? Ciertos usuarios, ya que implica dedicar tiempo, dedicar recursos para asegurarse de que el sistema pues esté siempre actualizado, que esté siempre seguro y además la disponibilidad del servicio o del servidor va a depender de la capacidad de recursos internos e incluso de la red eléctrica interna de nuestra oficina o de nuestro o lugar donde se encuentre el servidor, ¿no? Lo que puede llegar a ser pues un punto débil en caso de que haya fallos o cortes. Sin embargo, con el servidor de Azure vamos a encontrar significativas ventajas, ¿no? En primer lugar, proporciona esa seguridad y esas actualizaciones de forma automática, ¿no? Esto significa que no tenemos que preocuparnos por mantener el sistema actualizado, ya que Azure se va a encargar de hacerlo por nosotros, ¿no? Y otra gran ventaja es esa grandísima o altísima disponibilidad y la redundancia que tiene integrada. Azure está diseñado para garantizar que nuestras aplicaciones y que nuestros datos estén siempre accesibles, incluso aunque haya una catástrofe, ¿vale? O algún fallo a nivel de hardware o humano o en la red, ¿vale? No va a requerir, lógicamente, no vamos a necesitar de un espacio físico donde localizar o almacenar nuestro servidor, porque no va a existir, ni vamos a necesitar un mantenimiento técnico dedicado y todo esto pues reduce o resulta
en un ahorro significativo de los costes y de los recursos, ¿no? Entonces, en resumen, si buscamos esa alta disponibilidad, esa alta seguridad, actualizaciones automáticas o ahorro en mantenimiento, pues lógicamente Azure ofrece una solución muy robusta y muy eficiente para este objetivo. ¿Y qué buenas prácticas o qué posibles soluciones podemos realizar a la hora de seguir optimizando costes en Azure, ¿no? Pues tenemos a la hora de optimizar este ahorro, una de las acciones más importantes es la programación del apagado y el encendido de las máquinas virtuales. Esto va a implementar o va a implicar que esta práctica no solo optimiza el uso de los recursos, sino que también nos va a permitir pues, una reducción muy significativa en los costos y en esa eficiencia o mejora de la gestión del departamento IT, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con una reducción de costes, ¿no? Es una de las ventajas más evidentes de programar el apagado y encendido de las máquinas virtuales, ya que en muchos entornos las máquinas virtuales no necesariamente tienen por qué estar activas las 24 horas del día, ¿no? Por ejemplo, si una máquina pues solo se usa en horario laboral o en horario de oficina, pues mantenerla encendida fuera de este horario va a generar unos costos innecesarios y no es necesario tenerlo encendido, ¿no? Entonces, al establecer una programación adecuada, pues vamos a poder apagar los recursos cuando no se necesiten y volver a encenderlos en el momento oportuno, ¿no? Justo antes de poder entrar a nuestra jornada de trabajo, logrando así pues una reducción en la facturación de los servicios en la nube, ¿no? También vamos a tener una optimización de los recursos, ya que la automatización del apagado y el encendido, pues también nos permite esa mejor gestión de los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Al liberar capacidad cuando no es requerida, se va a evitar ese desperdicio de recursos computacionales, ¿vale? Y se mejora pues el rendimiento en general de todo el sistema y de todo nuestro entorno de Azure, ¿no? Y esto, lógicamente, pues ayuda a evitar la saturación de los servidores, garantiza que los entornos críticos siempre tengan la capacidad necesaria para operar sin inconvenientes, ¿vale? Va a ser todo mucho más óptimo. Y por último, pues tenemos o nos encontramos con esa automatización y esa eficiencia, ¿no? Es otro de los grandes beneficios clave, ¿no? Gestionar múltiples máquinas virtuales de forma manual puede llegar a ser una tarea tediosa, puede llegar a ser una tarea propensa a ciertos errores, ¿no? Sobre todo errores humanos. Entonces, con herramientas de automatización, pues nos van a permitir esta programación del apagado y el encendido, lo que va a hacer que optimice, ¿no? El tiempo que pueda dedicarle el equipo IT, el equipo de administradores. Y esto no solo reduce la carga de trabajo, sino que, como decíamos, pues minimiza esa posibilidad de errores humanos y así pues también obtenemos una mejora en la seguridad operativa. Por lo tanto, programar lógicamente este apagado y encendido en las máquinas virtuales puede llegar a ser una estrategia muy efectiva para reducir los costes, para optimizar nuestros recursos y así mejorar la eficiencia operativa, ¿vale? Otra buena práctica que podemos realizar es el escalado automático, ¿no? Es otro tema también fundamental para esta gestión eficiente de los recursos. Y este proceso lo que permite es ajustar automáticamente el número de máquinas virtuales o distancias de máquinas virtuales que llegamos a tener dadas de alta en función de las métricas de rendimiento, ¿vale? Como puede ser el uso de la CPU, el uso de memoria, la carga de red que tengamos, ¿vale? Entonces, hay varios tipos de escalado. Nos encontramos con dos tipos de escalado, el horizontal y el vertical. El escalado horizontal consiste en añadir o eliminar instancias de máquinas virtuales, ¿vale? Este enfoque es ideal pues, para manejar fluctuaciones en la demanda, ¿no? Ya que pues eso nos va a permitir aumentar o reducir esa capacidad de manera dinámica. Y luego el escalado vertical nos va o implica cambiar el tamaño de la instancia ya existente, ¿vale? Ya sea aumentando o disminuyendo su capacidad. Entonces, aunque es menos común en la automatización, pues puede llegar a ser útil en ciertos escenarios específicos, ¿vale? Entonces, en el horizontal se añaden más máquinas virtuales y en el vertical la máquina virtual que tenemos la ampliamos de tamaño.
El escalado automático ofrece también una serie de ventajas, ¿no? Muy significativas que pueden, pues, llegar a transformar esa manera en la que gestionamos nuestros recursos. Nos encontramos la eficiencia de costos, ¿no? Lógicamente es uno de los beneficios más destacados en esta eficiencia, en este apartado. Con el escalado automático, pues vamos solo a pagar por los recursos que realmente vamos a necesitar en cada momento, ¿no? Y eso evita, pues, lógicamente, el desperdicio de recursos y optimiza el gasto que tengamos. Nos vamos a encontrar también con una mejora del rendimiento, ¿no? El escalado automático nos va a asegurar que nuestras aplicaciones tengan los recursos necesarios durante los picos de demanda que más requieran de ellos, ¿no? Pues esto se traduce en un mejor rendimiento y en una experiencia, pues, mucho más satisfactoria para los usuarios finales que podamos ofrecerle este servicio. Y también, pues, tenemos esta automatización, ¿no? La automatización va a reducir la necesidad de intervención manual, permitiendo así, pues, una gestión más eficiente, una gestión más confiable. Y esto no solo nos ahorra tiempo, sino que también, pues, vamos a minimizar ese riesgo de errores humanos, como decíamos anteriormente, ¿no? Por lo tanto, en el escalado automático, nos encontramos otra herramienta poderosa que nos va a permitir optimizar costos, mejorar el rendimiento, automatizar la gestión de nuestros recursos y nuestro trabajo. Y así, pues, al implementar esta práctica, podemos asegurar que nuestras aplicaciones estén siempre preparadas para, para manejar la demanda que podamos llegar a tener sin incurrir en gastos innecesarios. ¿Qué herramientas, qué ofertas nos encontramos, ¿no? Por parte de Microsoft? Pues tenemos 3, ¿no? En este caso empezamos con la instancia reservada, ¿no? La instancia reservada de las máquinas virtuales, en este caso, son una opción que permite ahorrar costes al tú comprometerte a usar una máquina virtual durante 1 o 3 años, ¿vale? Es una estrategia ideal si las cargas de trabajo, pues, o tienes una carga de trabajo predecible o una carga de trabajo continua, ¿no? ¿Qué nos va a suponer? Pues un ahorro significativo en los costes, ¿no? Ya que al optar por esta instancia reservada, podemos llegar a reducir hasta un 63% de los gastos, ¿vale? En comparación con el modelo de pago por uso, que es el estándar en Azure. Y pues lógicamente es ideal para empresas que buscando esa maximizar, ¿no? Su economía en el presupuesto de Azure. Luego tenemos también presupuestos más predecibles. Lógicamente, al pagar por adelantado, pues puedes planificar tus gastos con una mayor precisión. Y esto, pues, te permite tener un control más claro sobre tus finanzas y evitar sorpresas en tus facturas mensuales, ¿vale? Como tercer punto tenemos esa flexibilidad en el uso de los recursos. Azure nos ofrece opciones de flexibilidad de tamaño de instancia, lo que significa, pues, que podemos aplicar el descuento de tu instancia reservada a otras máquinas virtuales dentro del mismo grupo de recursos, ¿vale? Y esto, pues, nos va a dar la libertad, o esa libertad de ajustar nuestros recursos según las necesidades cambiantes que tengamos en nuestro negocio. Y por último, pues tenemos esa prioridad en la capacidad, ¿no? Al reservar instancias aseguramos esa capacidad en los centros de datos de Microsoft, de Azure, por lo cual es algo crucial para las cargas de trabajo críticas que no pueden permitirse ningún tipo de interrupciones, ¿no? Esto garantiza que siempre, pues, tendremos esos recursos disponibles cuando lo necesitemos. Otro plan de ahorro que nos ofrece Azure es valga la redundancia, el plan de ahorro, ¿no? Que lo denomina así. Es una solución que nos permite reducir significativamente nuestros gastos en servicios informáticos sin sacrificar, pues, esa flexibilidad y ese rendimiento que nos ofrece Azure, ¿no? Este plan funciona de una manera muy sencilla. Nos comprometemos a gastar una cantidad fija por hora en servicios de proceso de Azure durante 1 o 3 años. Y a cambio, pues, obtenemos ese descuento de hasta un 65% en comparación, como decíamos antes, con el pago por uso, ¿no? Y esto, pues, se aplica a una gran variedad de los servicios dentro de Azure, ¿no? Máquinas virtuales, Azure App Service, Azure Functions en el plan Premium,
Azure Container Stance y bueno, muchos otros más recursos que nos encontramos en Azure, ¿no? ¿Qué ventaja nos encontramos? Pues ese ahorro garantizado, ya que al comprometernos con un gasto fijo, obtenemos estos descuentos automáticos en un consumo de cómputo y además pues podemos combinar este plan con, como veremos adelante, la ventaja híbrida, ¿vale? Y esto nos va a permitir ahorrar mucho más. Tenemos también una flexibilidad total. No estamos atados a una región dentro de Azure de forma específica, ni a una instancia determinada. Si nuestras cargas de trabajo cambian, el descuento se aplica automáticamente a cualquier otro servicio que hayamos elegido dentro de Azure. Y las opciones de pago son adaptadas a nosotros. Podemos optar por pagar todo por adelantado o distribuir los pagos de manera mensual sin costes adicionales. Además, Azure nos proporciona recomendaciones basadas en nuestro uso, ¿vale? Reciente, pues para que así podamos establecer el compromiso más óptimo por hora sin riesgo de gastar más de lo necesario, ¿vale? En cuanto al funcionamiento, es muy simple. Si nuestro consumo por hora es igual o menor al importe comprometido, pues pagamos el precio con el descuento y así pues no incurrimos en costos adicionales. Sin embargo, si nuestro consumo supera el compromiso por hora, pues se nos factura a precio reducido hasta el límite acordado. Y el exceso, pues se cobra la tarifa estándar con el pago por uso, ¿vale? Por lo tanto, con el plan de ahorro de Azure, pues no solo reducimos costes también, sino que ganamos flexibilidad, previsibilidad en nuestros gastos y es una estrategia pues, inteligente para maximizar todos nuestros recursos en la nube mientras seguimos escalando y modernizando nuestras operaciones. Y por último, nos encontramos con la ventaja híbrida, ¿no? La ventaja híbrida es un beneficio que va a permitir a las organizaciones reducir también muchísimo, significativamente sus costes al aprovechar las licencias locales que ya tenían existentemente de Microsoft, ¿vale? Aprovecharlas en la nube. Entonces, es una opción pues, que nos va a permitir reutilizar las licencias de software adquiridas previamente para reducir los costos de las máquinas virtuales, ¿no? Y de otros servicios que tengamos en la nube. Esto, pues, lógicamente, es una grandísima oportunidad para aquellas empresas que ya han invertido en infraestructura on-premise, que ya tienen sus licencias y que desean migrar o extender sus operaciones a la nube sin incurrir en gastos adicionales innecesarios o sin repetir los gastos, ¿no? Además, como mencionamos anteriormente, cuando se combina esta ventaja híbrida con la instancia reservada o el plan de ahorro de Azure, el ahorro total puede llegar a alcanzar hasta un 80% en comparación con la tarifa estándar, que es la de pago por uso, ¿vale? Por lo tanto, la ventaja híbrida de Azure es una estrategia esencial para las organizaciones que buscan pues, migrar a la nube sin duplicar sus costos. Al reutilizar licencias on-premise, ¿vale? Como las de Windows Server, y poder así combinarlas con otros planes de ahorro, como hemos mencionado, pues podemos lograr una optimización financiera muy significativa, ¿vale? Pues nada más, como conclusión, hemos estado revisando, ¿no? Que los diferentes ventajas que se ofrece o que nos ofrece un servidor en la nube de Azure con respecto al local, ¿no? Esa flexibilidad, esa escalabilidad, esa reducción de costes, eh, el no necesitar un lugar físico, el no necesitar mantenimiento. Esas ventajas son clave para luego reducir todos nuestros costes con respecto a un servidor local. Hemos visto buenas prácticas, ¿no? Como es ese escalado de máquinas virtuales, el apagado y el encendido de las máquinas virtuales. Y por supuesto, hemos conocido las tres ofertas que nos ofrece Microsoft, ¿vale? Para poder seguir reduciendo más aún el coste final de nuestras máquinas virtuales. Así que nada, sin más, dejo paso a nuestro compañero Víctor para que pueda continuar. Genial, muchas gracias, Dani. Bueno, la idea de ahora es exponeros un caso práctico. Al final todas estas explicaciones siempre están muy bien, son muy teóricas, entonces la idea era poderos enseñar un caso, que es un caso real,
que hicimos ya hace algún tiempo, pero que el ahorro es muy significativo, el cambio es muy significativo y además aplica muchas de las técnicas que comentaba Daniel. O sea, a ver, voy a compartir yo la presentación. Me decís si veis o no veis. Sí, ya se ve, Víctor. Sí, perfecto. Vale, genial. Perfecto. Vale, pues bueno, os explico un caso práctico, formas de optimizar con Microsoft Azure. A modo de resumen y como os comentaba Dani, a ver que me pongo bien la pantalla, que si no, lo veo muy pequeñito. Vale. ¿Qué técnicas de reducción podemos utilizar? En el caso de que tengamos máquinas que están encendidas 24 horas, podemos aplicar reservas, podemos aplicar planes de ahorro y podemos hacer una revisión de recursos. ¿Por qué? Porque la revisión de recursos veréis que lo podemos siempre y es porque en la mayoría de ocasiones tenemos la manía sobre todo las empresas que vienen de infraestructura local a Azure, en infraestructura local se solía sobredimensionar la infraestructura un poco por lo que decíamos, ¿no? Pues compras servidores más grandes, para asegurarte que si en algún momento tienes que crecer puedes tener recursos suficientes y entonces pues tengo que crear una máquina, pues la creo que me sobre RAM, que me sobre CPU, etcétera, porque no me importa y además tengo los recursos, ¿no? El concepto en Azure es justamente el contrario, es decir, vamos a poner los recursos justos y necesarios para que no pague por unos recursos que realmente no estoy utilizando. En el caso de una técnica de reducción, que es las máquinas que se pueden apagar, pues es muy sencillo. Hay que revisar qué nos sale más a cuenta, si apagar la máquina o reservarla. En muchas ocasiones, apagando la máquina, hay un ahorro muy significativo que ahora veremos. ¿Vale? Pero también es cierto que aplicando reservas o planes de ahorro también podemos tener una importante reducción. Y de nuevo, siempre esa revisión de recursos. Es decir, que siempre que hay un proyecto de reducción de costes en Azure, el objetivo es que se revisen bien y se controlen bien los recursos que se están consumiendo en las máquinas para ver realmente si tenemos máquinas adecuadas a lo que requerimos. Y ya por último, es en bases de datos. Las técnicas de reducción de bases de datos se pueden hacer muchísimas cosas. Ahora veremos algunos ejemplos. Se pueden reducir y cambiar el tamaño de la base de datos durante el día, durante la noche. Se puede ver qué tipo de base de datos requieres, si realmente estás utilizando la adecuada, para qué se están usando esas bases de datos, porque según la base de datos, según para qué uses la base de datos, puedes utilizar unas técnicas o unas bases de datos diferentes. Después existen los grupos elásticos. Bueno, hay muchos tipos de bases de datos que a nivel técnico no os quiero marear, pero que nos permitan hacer una buena reducción de costes. Entonces, si os parece, pasamos a ver desde dónde partíamos. Nosotros partimos de un entorno, aquí llama mucho la atención la cifra, ¿vale? Porque para el entorno que hay es bastante alta. Estamos hablando de que teníamos un entorno con 3 máquinas virtuales, 5 bases de datos o 6 bases de datos, y había un coste elevadísimo. Fijaros que, por ejemplo, la base de datos de producción tiene un coste bastante elevado, después hay una base de datos de desarrollo que también tiene un coste bastante elevado, otra base de otra aplicación que, bueno, en general de primeras llama la atención porque he hecho muchas bases de datos sueltas, con costes elevados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Esto es como el titular, ¿no? Pasamos de esta cantidad a esta cantidad, con estas técnicas de reducción de costes que os dijimos. Quiero hacer un hincapié, no siempre es tan claro o no siempre se puede reducir casi un 50%, ¿vale? Pero en este caso es verdad que era muy claro y además tenía muchas cosas que podíamos tocar. También pensad en muchas ocasiones en las empresas, cuando se empieza a tocar Azure, en muchas ocasiones son varios departamentos que van creando sus máquinas y van creando su infraestructura. Nos ha pasado, por ejemplo, que en alguna empresa que se empiezan a montar sus suscripciones y sus bases de datos y sus máquinas virtuales, pues está el departamento de data que se monta sus bases de datos y sus máquinas virtuales. Está el departamento de IT que se monta las suyas. Y al final cada uno va haciendo a su rollo. Y eso en un principio parece que no es un problema, pero después al final vas creando infraestructura cero optimizada, cada uno se ha montado lo suyo y hay bastante descontrol. Si todo eso lo pilota alguien, es muy fácil que puedas unificar y reducir costes. Entonces, lo digo también para que aquellas empresas que tengan
un equipo de IT que va creando máquinas, seguramente se podría optimizar a nivel de costes. Pero bueno, en el caso que nos ocupa. Voy a hacer un análisis rápido de cómo redujimos cada una. En el caso de esta máquina era una máquina era un RP, es un Business Central. Es una máquina que como requisito tenía que estar encendida 24/7 y el objetivo era mejorar el rendimiento porque tenían un mal rendimiento. Es decir, en este caso, si os fijáis, además, el coste inicial pasamos de 620 a 629. Es decir, no hemos reducido costes porque el objetivo en este caso no era tanto reducir coste, sino mejorar el rendimiento. Entonces, por un lado, hay que tener en cuenta que hay que monitorizar o intentar monitorizar de alguna forma para asegurarnos de que los recursos se están utilizando adecuadamente y ver si realmente hay sobra de recursos. Nosotros normalmente monitorizamos, si está con Azure monitorizado perfecto, se puede monitorizar con herramientas externas en el caso que utilicéis otros. O sea, da igual, al final es intentar entender los datos correctos del consumo real que está haciendo la máquina. Además, en este caso había una previsión de migrar a Business Central en SaaS al cabo de 12-18 meses, con lo cual no tenía sentido coger reservas. ¿Qué es lo que hicimos? Pues bueno, pues analizamos el consumo que estaba teniendo la máquina. En las máquinas de ERP es muy habitual que tengan un consumo bajo de CPU. Pueden tener algún pico, pero por lo general en Business Central, teniendo en cuenta que la base de datos no está en el servidor, está en un servicio de Azure. Únicamente los servicios de Business Central suelen tener un consumo bajo de CPUs, pueden tener picos puntuales. Entonces lo que hicimos fue pasar de la familia que tenía la máquina, que juraría que era una máquina de la familia D, a una familia B. La familia B te permite tener por el mismo precio que una familia D el doble de recursos. ¿Por qué? Porque realmente no tienes la CPU disponible al 100% durante todo el tiempo, tienes que tener un consumo bajo de CPU y cuando requieres un pico de CPU importante, como has estado consumiendo poca CPU, tienes posibilidad de doblar esa CPU que te da originalmente. Entonces, con un precio más o menos aproximado, pudimos doblar recursos. Entonces, también es importante en Azure saber qué tipos de máquinas hay, porque según el tipo de máquina te puede beneficiar. Pues si requieres máquinas de memoria, te tienes que ir a una E. Si requieres máquinas en que la CPU no es muy potente, pero requieres picos temporales, pues te puedes ir a una B. Es decir, hay muchos tipos de familias que también te ayudan a esa reducción de costes, con lo cual conocer el tipo de familia de máquina que hay en Azure pues nos permite esto. En este caso, una máquina de Business Central con 8 CPUs y 32 GB de RAM que están pagando 620, pues pasará a una de 16 CPUs y 64 GB de RAM por 629. Siguiente ejemplo. En este caso es una máquina de DC. Esto pensad que es una infraestructura que había migrado tal cual estaba en local, ¿vale? Con lo cual también se llevaron el controlador de dominio, ¿vale? Que es, no voy a entrar en detalle, pero es la base de datos de usuarios, etcétera. Era una máquina que como requisito tenía que estar encendida 24/7. La situación inicial que era una máquina estable, un funcionamiento correcto, es decir, no tenía un sobredimensionamiento. Simplemente mantuvimos el tamaño, también tenía poco consumo de CPU, con lo cual lo podemos cambiar de familia, pasarlo a una familia B que tiene menos coste de por sí, es decir, mantuvimos tamaño, pero al pasarlo a una familia B nos ahorramos la mitad del dinero y encima aplicamos una reserva de 3 años, ¿vale? Porque era una máquina que sabíamos que iba a durar en el tiempo, que la necesitábamos para nuestra infraestructura y no nos preocupaba tenerla encendida. Fijaros que redujimos aquí pues un 60-70%. La reducción es muy importante. Bien, paso a la siguiente. En este caso, otro servidor de aplicaciones. No teníamos requisitos iniciales. La situación inicial era que el servidor del uso podía ser interrumpido, es decir, era un servidor de aplicaciones, no era el del ERP, era otro. Y no lo utilizaban, eran aplicaciones, diferentes aplicaciones que utilizaban diferentes departamentos, pero no lo necesitaban encendido 24/7. En este caso, fijaros que la reducción tan sencilla como reducir de 730 horas, que son las horas que tiene un mes, a 220, que en este caso son las horas de una jornada laboral de 10 horas, 22 días al mes, pasamos de un consumo de 660 a un consumo de 255. Esto, pensaros que es algo que se configura, se automatiza y te olvidas. Es decir, el arranque y la parada y el arranque pueden ser las configuraciones que quieras, los días que quieras, las horas que quieras. Es decir, tú dejas toda una tabla de programación con los inicios y apagados que tú quieres y una vez hecho, te olvidas. Con lo cual, fijaros que reducir 405 euros simplemente con el apagado y el encendido es una reducción súper importante.
Bien, esto es quizá una de las que más llama la atención. Hablamos de la base de datos de producción. Tenía un coste inicial muy alto, tenía una base de datos que era el modo de base de datos crítico para la empresa, con 8 vcores. ¿Qué requisitos hay en una base de datos? Siempre es 24/7. A tener en cuenta que hay una vez al mes que tiene una carga importante en el momento de la facturación. Siempre iban muy saturados. Además de la base de datos de producción y de donde atacaba el RP y donde donde se hacía todo, había la parte de Power BI que atacaba directamente a esa base de datos. Ellos lo que detectaban era un mal rendimiento y la realidad es que además los fines de semana no se trabajaba. O se trabajaba, podía haber gente puntual conectada, pero no era el trabajo de oficina del día a día, que eran no sé cuántas personas. Vale, opciones. ¿Qué es lo que hicimos? Cambiamos el tipo de base de datos. Igual que os decía antes con las máquinas, que hay diferentes tipos de familias de máquinas y cada familia aplica un tipo de objetivo, ¿no? O tiene un objetivo. Con las bases de datos pasan por lo mismo. Hay diferentes bases de datos. Nosotros optamos en esta ocasión por un tipo de base hiperescala. Al final, lo que nos permite la hiperescala también es que podamos tener réplicas con nombre. Me explico. Lo que hicimos fue, ellos tenían un mal rendimiento porque tenían la base de datos que estaba atacando el RP constantemente y además había un Power BI intentando leer datos, con lo cual había un rendimiento de lectura, un funcionamiento de lectura altísimo y entonces el rendimiento bajaba mucho. ¿Qué hicimos? Creamos una base de datos hiperescala y la hiperescala nos permite crear una réplica con nombre justamente de lectura únicamente para que ataque Power BI. Entonces, todas las lecturas de Power BI iban a otra base de datos que era exactamente la misma, pero no estaba atacando ni molestando a la de producción. Entonces, simplemente migramos el Power BI a la réplica con nombre. ¿Qué más hicimos? Para los días de producción, que había mucha producción a nivel de facturación, etcétera, lo que hicimos fue hacer un upgrade de la base de datos automático. Es decir, esta semana, la última semana del mes, hacemos que haya un upgrade. Los upgrades de base de datos pueden ser automáticos o pueden ser manuales. Se puede crear como un botoncito para que el técnico o la persona responsable que pueda hacer el upgrade pueda darle y simplemente durante un tiempo determinado la base de datos tenga más recursos. De esta forma, ya que tienes la posibilidad de escalar, como decía Dani antes, es absurdo que tengas una base de datos en Azure, tenga un mal rendimiento, durante una semana necesites más y no la aumentes porque no sabes cómo, porque no te fijas en ello. Pues mira, aumentamos durante 5 días al mes que la base de datos pasase, doblase de capacidad. Pero por el otro lado, como el fin de semana realmente hay muy poca gente que esté trabajando, decimos que todos los fines de semana, de viernes, no sé si era a las 8 de la tarde y hasta el lunes a las 6 de la mañana, la base de datos bajará a la mínima capacidad posible. De esta forma, ¿qué nos permitía? Nos permitía que se podía seguir trabajando, pero nos ahorrábamos una cantidad de dinero importante, porque no teníamos la base de datos al máximo de recursos el fin de semana que nadie la está utilizando. Si os fijáis, la reducción en este caso es muy clara. O sea, redujimos a más de la mitad, pasamos de 2.090 y pico euros a 950 euros. ¿Vale? Fijaros que con pequeños cambios, parece mucho explicado, pero realmente son pequeños cambios y el ahorro es muy significativo. Y ahora por último, que este también es otro ejemplo de saber combinar las bases de datos. Este es un ejemplo claro de cuando varios departamentos han montado sus bases de datos y cada uno se administra lo suyo. En este caso teníamos una base de datos de desarrollo y teníamos bases de datos de aplicaciones. Empiezo por la de desarrollo. La de desarrollo lo que pasaba es que lo normal es que tú digas, pues tengo que hacer tareas de desarrollo, hago una copia de la base de datos, la restauro, hago las tareas que tengo que hacer, las pruebas que tengo que hacer y cuando ya no la estoy utilizando me la cargo. ¿Qué pasa? El problema que ocurría en este caso es que la base de datos tardaba mucho en recuperarse. Es decir, desde que ponía la persona que quería crear una copia de la base de datos, hacía la copia, tardaba mucho rato. Entonces, al final, lo que hacía el departamento es que le daba pereza. Es decir, a ver que tenemos aquí a alguien. Vale. Le daba pereza al final el tenerse que esperar tanto rato a hacer la recuperación de la base de datos. Entonces, lo que hacían que era, bueno, pues yo me creo la base de datos el lunes, la tengo toda la semana, si el fin de semana me voy y me acuerdo, la elimino, y si no, pues ahí la tengo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada vez que tenía que hacer una recuperación de la base de datos para hacer pruebas de desarrollo, etcétera, tardaban una barbaridad y entonces se retrasaba el trabajo. ¿Qué hicimos?
pues al tener una base de datos hiperescala, que la recuperación es muchísimo más rápido, este tiempo que ellos tardaban en recuperar la base de datos se reducía a minutos, con lo cual ya no les suponía un problema a ellos esa reducción. La que ahí ya podemos entrar en que no era su dinero y supongo que les daba un poco igual y evidentemente les podías decir, oye, quizá no es lo más adecuado que tengas la base de datos si no la utilizas. Pero al margen de eso también es poner facilidades sabiendo que hay formas de recuperar más rápido y que eso es un hándicap de cara al equipo de desarrollo. Y ya por último, y ya ya me callo un poco en el tema de reducción de costes y ejemplo práctico, tenemos las bases de datos. Este es el ejemplo que os decía antes, ¿no? Varios departamentos montan sus bases de datos, o varios departamentos, en este caso de diferentes aplicaciones, montan sus bases de datos porque las necesitan, y cada uno se monta su base de datos de forma individual, independientemente de lo que haya hecho el departamento al lado. Si os fijáis, aquí tenemos en total un coste inicial de 1.900 euros. ¿Vale? Tenemos 4 bases de datos, una de test y 3 de diferentes aplicaciones. Lo que hicimos aquí es crear un grupo elástico. Un grupo elástico, al final, es como si tú tuvieras un servidor en tu casa y pudieras meter en ese mismo servidor, con esos mismos recursos, más bases de datos. Aquí, en lugar de tener cada base de datos individual sus recursos, creas una base de datos o un grupo elástico un poquito más grande, con más recursos, y tú puedes poner ahí dentro todas las bases de datos que quieras. De esta forma, que te permite, es verdad, comparten recursos, pero en determinados momentos las bases de datos que tengan, que suelen consumir más y no consuman tanto, les cederán recursos a las bases de datos pequeñas, con lo cual el rendimiento seguramente aumentará. Y además, el hecho de compartir recursos lo que nos permite es que tengamos una pequeña reducción. Sin contar además que al ser un grupo elástico y poder poner varias bases de datos ahí, tú puedes crear varias bases de datos de test, de desarrollo, alguna prueba, lo que sea, y nunca aumentarás en el coste de recursos. En resumen, cambiando bases de datos, haciendo políticas de apagado, cambiando tipos de familia de máquinas virtuales, cambiando de tipos de bases de datos, unificando bases de datos. Todo este análisis, que os digo que parece quizá mucho más complejo explicado que realizado, permite hacer reducciones muy altas. Ya os he dicho al principio que este caso es un caso como que tenía todo, o sea, yo me acuerdo que el día que lo vi fue en plan, "Mira, esto es fantástico porque va a ser clarísimo todo lo que vamos a poder reducir aquí". No siempre es tan evidente, no siempre hay tanto desorden, no siempre hay está tan olvidado el entorno o se han aplicado tan pocas técnicas como para que podamos venir nosotros y aplicar un montón de técnicas de reducción que permita bajar la factura pues casi un 50%, pero es igual, en realidad un 10, un 15, un 20% es muy probable que, si no habéis aplicado nunca una técnica de reducción de costes, se pueda aplicar. Así que nada, este es un caso práctico, el caso práctico que os queríamos explicar, que además es como muy claro. Y poco más. Sí que es importante tener en cuenta que esto hay que hacerlo siempre. Es decir, no vale hacer solo, hago una primera reducción, me ahorro un montón de dinero y después sigo con las prácticas habituales que me han llevado a tener unos costes elevados. ¿Vale? Hay que hacer esta tarea de vez en cuando. Es cierto que una vez la haces la primera vez, pues ya la tienes muy interiorizada, ¿no? Y entonces ya lo vas teniendo en cuenta. Pues oye, arranco esta máquina, ¿la necesito 24/7? No. Pues mira, lo voy a poner dentro de la política de encendido y apagado. Pero bueno, la verdad es que se pueden hacer muchas tareas que nos ayudan a reducir los costes significativamente. Bien, pues eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere comentar algo, algún compañero que quiera aportar algo que me haya dejado yo.